Bienvenido al programa de Peter... No. Ah, no, ¿qué es el otro? Ah, vale, no, que es lo tuyo. Pues vamos a debatir un poquito. Vamos a hablar un poquito de 480, vamos a hablar de Dani Castaño y que nos diga ahora mismo, David, ¿tú viste las 4 historias? Yo lo leí, la verdad es que me gustaron bastante, además que me pareció, sobre todo la primera me pareció perfecta en ejecución, forma, dibujo, es decir, era como la obra perfecta en ritmo, tiene un inicio y presentación de personajes maravilloso, un universo creado, no se puede contar más en menos hojas. Y con esa claridad, ¿no? Muy claro, sí, un estilo directamente muy cartoon, pero no por eso sencillo, porque la verdad es que las viñetas están recargadas incluso. Y no sé, a mí que me quedaron con un cuéntame más. Que la cosa seguía. Sí, es que tú lo ves y dices, bueno, ahora esto empieza, ahora que me has enseñado un poquito de este universo, de este mundo mágico incluso, cuéntame más, ¿no? Y te deja ahí un coitus interruptus que, bueno, claro, qué mejor carta de presentación para alguien que quiere dedicarse a esto que dejar a los lectores con ganas de más, ¿no? Sí, hombre, en verdad yo creo que funciona como una carta de presentación, que era un poco lo que comentábamos en el vídeo pasado, funciona como una carta de presentación, digamos, de posibilidades, incluso de experimentación, a ver hasta dónde puedo llegar, qué puedo dar de estilo, es decir, soy capaz de hacer un ejercicio de ensayo y error y a ver si soy capaz de llegar a hacer esto, o con este estilo, si puedo contar una historia de aventuras normal, pero con dinamismo, pero si a la vez puedo crear un cómic un poco claustrofóbico, oscuro, a ver si también puedo hacerlo, ¿no? Es una forma también de ponerte a prueba a ti y enseñar también lo que eres capaz de hacer. Sí. Y además eso, lo que contabas antes de los 4 cómics son de un estilo bastante distintos entre sí. Es decir, casi parecen dibujados por personas distintas. Sí. Y eso... Bueno, tú lo pensaste al principio. Yo al principio pensé que eran 4 personas distintas, sí. Pero sí es verdad que tienen algo en común, ellas 4, y es esa barrera de la realidad que juega entre la ficción, la realidad, la paranoia, y que es un tema que forma parte de su propio universo. Leyendo los 4 cómics, ves que tiene un universo dentro y qué temas le gustan, ¿no? En algunos abusa más de unos que de otros, pero sí que tiene un universo que se ve claramente muy reflejado, ¿no? Y quiero decir, este tío tiene las cosas muy claras, domina perfectamente el lenguaje del cómic, el ritmo, creación de personajes y no sé, me parece muy adulto para alguien que llevaba relativamente poco tiempo dibujando, ¿no? A mí, se toca todas las temáticas, no solamente cambia el tono, sino que cambia el estilo, el grafismo, el estilo de dibujo, pero es que dentro de la propia historia te da en algunas, por ejemplo, yo la de Tim Burton, yo la llamo de Tim Burton. Pero Tim Burton, a ver, es un referente gráfico, incluso excesivamente claro, pero a mí me recordó mucho a Perro Andaluz, a todos estos cuadros o películas expresionistas que mezclan lo onírico con el surrealismo y ese toque además que viene mucho con lo que viene a ver su mundo, ¿no? Esa barrera de lo real y el sueño, y le gusta mucho jugar ahí, ¿no? La parte onírica también tiene una presencia, pero... Sí, estoy viendo a Dalí, en algunas partes estoy viendo cuadros de Dalí, del surrealismo, de mundos imposibles, que dices, esto como lo caso con... El reloj derretido, pues aquí estás viendo un planeta así como redondeado, no sé, tiene muchas influencias, no solo de Tim Burton, que a su vez también son influencias de Tim Burton, porque Tim Burton también mama mucho de ese mundo, ¿no? Esto es pero veo mucho de Dalí, veo mucho de eso, del Perro Andaluz, o sea... Yo lo que veo es que se retroalimenta y se retroalimenta con influencias externas y yo creo que con influencias propias, porque por ejemplo la otra historia que vimos, que a mí es la que más sueltecilla, la de la autoficción, por decirlo de alguna forma, que es de la vida de un dibujante, que es la más costumbrista de todas, es en plan, pues el chaval lo que tiene que hacer, ir a clase, montar una película, tiene que hacer su trabajo, y es una cosa pues muy de... ¿A qué te recuerdo ese cómic? ¿No te recuerdo un poco al Calatras? Estaba ahí un poco... Porque juega un poco con las mismas cosas en otro género, porque es el otro manga. Este es ya más europeo, pero te digo, costumbrista, o sea, muy historia normal, que en teoría la intención que yo creo que buscaba era hacer un humor social, un humor
cotidiano, ¿no? Un humor incluso no blanco, pero... Sí, pero de pronto que te quiebre y te manda a un mundo de fantasía y que sus dibujos, ¿no? Sí. Es la que menos a mí me enganchó. A mí me pareció curiosa. A mí me gustó menos la cuarta, porque es bastante confusa en general. Quiero decir, me gustó mucho más el diseño de, por ejemplo, los personajes, pero sin embargo es una de las más... Quizás se pasó de sesuda, ¿no? Y no se acaba de entender, o yo no la acabo de entender muy bien, o no, él tampoco se ve que tampoco quería explicarlo, quería forzar un poquito más a obligar al lector a intentar entender lo que estás leyendo, ¿no? Y es lo mismo, juega con la realidad, la estrategia se lo está imaginando todo, tiene esquizofrenia, esos amigos de repente ve a sus amigos convertidos en otros seres, juega con eso que, por ese lado me gusta, pero a la vez me crea confusión y no me acabo de atrapar, como me atrapó, por ejemplo, la primera historia, la del el ninja o el Ronin por lo sencilla, directa, clara y fantástica, que con muy poco me encanta ese tigre, ese dragoncito chino que tiene al de final, mascota, que te lo enseña. Y dicen, pero oye, ¿qué tal? Y además como te lo esconde, te lo esconde, te lo va escondiendo. Y además pero te hace, o sea... Y sale justo para resolver el día. Claro, que está muy bien el tema de explicarte, o sea... Un guión que está bien construido es algo que te plantea una incógnita y luego te la tiene que resolver, ¿no? Es eso, ¿no? Es el Ronin que no habla con nadie, claro, pasa del tema, pero pronto una injusticia y tú ya tienes definido el personaje, ya sabes que es un tío que va a su rollo, pero si ve una injusticia va a actuar, ¿no? Luego ves a... Un pasota, pero es bueno en el fondo, ¿no? Luego ves al señor mayor, no, si los dragones esto no existen, y al final te hace la coña, siempre un toque de humor que... Casi... Es muy tópico, pero está tan bien hecho. O sea, hay una historia dramática. Hay que decir que hay una historia dramática muy fuerte, pero casi el resto tienen su pequeña coña. Otra cosa es que te guste más el humor que se hace, ¿no? Pero por ejemplo, es gracioso, es de aventuras, pero tiene su vuelta final. Y dice, bueno, es una historia autoconclusiva y tal, pero mira, te meto algo al final. Luego tienes un humor muy cotidiano, incluso tal. Luego tienes un humor más negro, más oclusivo, porque... aquí veréis alguna página que verdaderamente son claustrofóbicas. Hay otra cosa, me gustó mucho cómo domina, sobre todo en el tercero, en el de no puedo, el de no tengo, cómo utiliza esos fondos como hechos por ordenador o mezclados, tiene unas estéticas, juega ahí con el 3D, juega con otras reglas, no solo dibujo, ya juega con otras herramientas. Sí. Como lo difunde, como el trato del color, el blanco y negro, porque yo no sé si es que originalmente era en color, después lo pasa a blanco y negro, lo trata, tiene otra textura completamente distinta al resto de los cómics, es decir, como diciendo, es un alarde en realidad, ¿no? Estoy diciendo, domino varias mecánicas que puedo utilizar o varias técnicas y según cada tema utilizo una u otra, ¿no? Yo creo que está haciendo un ejercicio, un ensayo de estilismo. Es como un currículum, es mi currículum, esto es lo que puedo hacer. O por lo menos lo que puedo hacer en ese momento. O sea, quiero experimentar esto y quiero... Está cerca del cómic experimental, claro. Algunos más que otros, porque ya digo, es que si fuese solamente el cambio en el grafismo... El tercero sí, el tercero es tal, pero si solamente fuera el cambio del grafismo, pues es que es cambio de temática, cambio de tono, cambio de ritmo narrativo. Bueno, el diseño de personaje no tiene nada que ver, no hay diálogo, dice no quiero diálogos, no quiero texto. Mientras que en el otro tienes un montón de texto. Impactante y además viñetas muy logradas. Es una casa de presentación. O sea, yo creo que el 480, uno de los objetivos que tenía era eso también. El primer cómic, puedo hacer un cómic más o menos comercial, puedo hacer un cómic más o menos cotidiano, puedo hacer un cómic completamente surrealista y puedo hacer un cómic que bordea un poquito algo más diferente también, ¿no? O sea, juega en 4 ligas distintas, cosa que está bien porque es lo que se planteaba con este cómic, ¿no? Con esta revista que era... que los autores dieran sus referencias, sus cartas, ¿no? Que enseñaran sus cartas. Exactamente. ¿Qué forma? Un dibujante normalmente no lleva un currículum vitae, normalmente. No lleva con su foto, no, lleva un portafolio. Si el portafolio lo llevas de tu casa porque es lo que has trabajado, estupendo, pero si en vez de no solamente llevar el portafolio llevas esto, llevas eso hecho. ¿Cuántos hay de estos? Porque de la revista 480 no hay muchos, ¿no? No lo sé exactamente. Yo tengo el de David Lafuente, Carlos Berrocal, tengo el de Norberto y tengo este. Pero no sé, luego tendría que mirarlo. Que salían cada... Tendría que buscar. Que decías tú que salían... Sí, porque te conté la anécdota que cuando
bueno, cuando me trasladé y todo el tema, solamente me traje un cómic, pero era porque digo, voy a leer algo que no haya leído. Y como tampoco tal, pues digo, me cogí el 480 de Carla Ver cualquiera, no lo encuentro por ninguna parte, no sé dónde lo metí. Y digo, porque el otro día que estuvimos hablando con ella, y digo, por lo menos que me lo firme. Yeah. Pues nada, no sé dónde lo metí. Y fue el único cómic que tuve en la habitación durante meses. Y ahora como traje... cuando traje más cosas, pues ya no sé dónde está. Sí, bueno, hay que decir que en el cómic de Carla, el inicio del 480, el formato era muy diferente. No era este tamaño formato revista. Esto es casi pues el tamaño de formato revista de toda la vida. De española. 4, ¿no? No, más grande. Esto es, sí, un poquito más grande que un DIN A4. Y tal, que el formato de revista que había, bueno, que siempre se destiló en España, ¿no? Que casi era, sí, el doble, mira, la mitad sería pues sería el doble. Y claro, esto es mucho más visual. También se puede decir que es cierto que el de Carla, que tenía otro formato que era mucho más pequeño, menos vistoso a lo mejor, sí es cierto que utilizando los colores que se utilizaron en la portada, además era un plastificado, era más pequeño y tal, pero que bueno, que no hay diferencia de formato, que me dije, bueno, esto, las dos cosas no pueden... Bueno, cada revista de 480 es como decir un producto único, dentro de que se llama 480, ¿no? O sea, es diferente en todos los sentidos. Y funciona, la función principal es esta. De Dani habría que hablar de muchas más cosas, es decir, tenemos que hablar del ñoño, de Dani el ñoño. Una cosa que hay que decir de Dani Castaño es que, de una forma u otra, todo lo que cuenta lo puedes... Hay referencias a sus propias... iba a decir vivencias, pero no vivencias. O sea, no te lo digo solamente... ¿Su propio universo o qué? Sí, su propio... Bueno, o sea, no solamente te cuenta aquí la historia del chaval este que es dibujante de cómics y los problemas que tiene o deja de tener, pero luego, por ejemplo, tú te lees de Dani el ñoño, las que son tiras de prensa y tal, y ves que ahí sigue metiendo muchas referencias, mete muchísimas referencias, pero solapadas, ¿no? Algunas solapadas, otras muy obvias. Aquí hay referencias de cómic, hay a Calvin, a Hobbes, hay a Mafalda, hay a Han, hay a Ibáñez, y también muchas visuales. Te pone un póster del Gran Bosque al final, te pone... Una forma de hacer es la sección de extras. En la sección de extras hay una entrevista muy completita, introductoria, no se meten berenjenales que no corresponde, es una explicación de por qué hace ciertas cosas, qué motivaciones, que nos cuente un poco su vida, preguntas relativamente, volvemos a decir, relativamente generales, no son preguntas en profundidad. Sí que se meten con alguna cosita de eso, pero no es una revista profunda, pero sí es una entrevista, perdón, pero sí es una entrevista que te da un perfil muy claro de el autor como persona. La revista Cachis en la Mar, o sea, la web cachisenlamar.com, que la nombre ahí. Sí. Y luego hay muchos bocetos, hay también, digo, por eso me sirve como carta de presentación. Porque yo no sé cuánto tardaría en hacer esta revista, ¿no? Porque dices tú que salían 2 o 3 al año. Él cuenta que muchísimo. O sea, que él cuenta en la entrevista, esto no lo sé yo, pues, bueno, él cuenta que tardó, este proyecto, sí, demasiado más tiempo del que esperaba poder hacerlo. 50 páginas con portadillas y demás, no es un proyecto pequeño. Pero no responde, el tiempo exacto no. Pero luego también eso, te digo, presenta currículum de Dani el ñoño, te habla, por ejemplo, pues una serie de ilustraciones para que te hagas un poco de idea cómo funciona como ilustrador. Cómo trata los difuminados y cómo trabaja los degradados y todo eso, que le da como profundidad mucho. Sí. No, o sea, a ver, él se dedica a la ilustración y con el tema. A ver, este hombre no tiene ningún problema en trabajar en 2D y en 3D. Hay trabajo de Photoshop y de... Y de diseño 3D. Ya digo, vamos, lo pusimos en el vídeo anterior, los enlaces de... Muy completitos. Sí, o sea, es... presentar cosas y luego se hace muchas autoparodias, desde referencias a Futurama, tal, se hace muchas parodias de sí mismo, obviamente a Mortadelo y Filemón y tal, y yo creo que la función que cumple es correcta. En ese sentido, sin embargo, el dibujo de la portada para mí es de los que más me gustan, así que menos me hace, de hecho es el que menos me llama mucho más casi cualquier viñeta de que hay dentro que de la propia portada, no sé por qué. Yo creo que ahí funciona un poco el color. Yo creo que el color... Igual es el color el que lo mata un poco, no lo sé, bueno. A mí ese fondo Photoshop fotográfico no... Dando la apariencia de que es una fotografía, no me hizo mucha gracia. Los colores pastel a lo mejor tampoco me llamaron la atención demasiado, pero bueno,
pero cumple una función, o sea, cumple una función que yo creo que es correcta. Y tal, pero bueno, tampoco queremos decir así tampoco mucho más. O sea, yo creo que la revisión general de la obra está bien. Tenemos que hablar todavía de David Lafuente. David Lafuente tiene su propio 480. Cassian Norberto, que es de Vigo. Sí, pues casi también podemos hacer, pero ya nos pilla en Vigo, ya no es asturiano. Aunque pasa tanto tiempo durante las jornadas en la vida que casi lo podemos adoptar. ¿No? Sí, además todos los años hace un póster precioso de todos los asistentes y los autores caricaturizados y tal, y que lo podéis encontrar en 20 blogs por ahí, el de Jorge Iván, por ejemplo, el de Mi Mundo. Y a mí casi lo tengo, para mí casi está adoptado, ¿no? De alguna forma. Así que, bueno, pues, si no se pone nadie sibarita, mejor lo conocemos. Bueno, pues muchas gracias. Con esto yo creo que hemos acabado. La semana que viene, otro vídeo de Comic Castor.